Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Sean bienvenidos. Me da tanto gusto poder compartir la palabra con ustedes. Estamos siendo tan edificados, estamos siendo tan motivados a seguir adelante. En esta tarde vamos a seguir ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 11, y dice la palabra de Dios: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que es sin ley ha pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos a defendiéndoles sus razonamientos. Qué interesante. Estamos hablando ahora del juicio de Dios con la ley. Juicio de Dios. El juicio de Dios, el único Dios vivo, verdadero, es sin acepción de personas. Él no dice a este sí y al otro no. No hace acepción de personas. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad, sin mostrar favoritismo alguno. Dios no tiene favoritos y no es parcial. No favorece al moralista, al religioso, al educado, al rico, al benevolente, al famoso, al notable, al honorable. Dios no favorece a nadie en el juicio. Todos los hombres están en un pie de igualdad ante el juicio de Dios. Dios ama y cuida a todos. Así que hay gente que dice, yo soy la consentida de Dios, o yo soy el consentido. No, Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, por lo tanto, en el gran día del juicio, todos serán juzgados por la misma regla y por el mismo principio. Y eso tenemos que entenderlo, porque está en juego nuestra vida espiritual. Dice el número 1, el hombre que peca sin ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados. Además, el pecado es la base del juicio. Los hombres serán juzgados por el pecado. El hombre que peca sin ley, también sin ley perecerá. Es que hay gente que no conoce la ley, no acepta la ley, no la guarda la ley. La palabra que se traduce ley es una palabra general. Se refiere a la ley de Dios, tanto en las Escrituras como en la naturaleza. Casi todas las leyes de las naciones están tomadas de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. No robarás, no matarás, todo eso. Pero la gente dice, yo no tengo ley, yo no obedezco la ley, a mí no me importa la ley, yo hago lo que yo quiero. Por lo tanto, el hombre que no tiene la ley de las Escrituras, se tiene a la ley de la naturaleza para guiarle. Como les dije la otra vez, aún allá en la selva, en lo más profundo, donde nunca ha llegado una persona fuera de esa tribu, la persona sabe que robar es pecado, o que está mal, si no quiere usar la palabra pecado, o que tener 2 mujeres está mal, o hacer todo lo que dice la Biblia que no haga, y no tiene ley, pero por la naturaleza lo sabe. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, si peca, cuenta la ley de la naturaleza, de todos modos será juzgado y será condenado. Tuvo la oportunidad de conocer por medio de la naturaleza misma. Pero el hombre que peca en la ley, o sea, sí conoce la ley, será juzgado por la ley. Su juicio, por cierto, será mayor porque tuvo todos los privilegios y oportunidades que se pueden imaginar.
En Hechos 10, 34 y 35, la palabra de Dios dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, no hace acepción de personas. La Biblia lo repite y lo repite. Y dice también en Hechos 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Tenemos que entender eso. Tenemos que recordar, Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para Dios. En Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Número 2. Los hacedores y no los oidores de la ley serán justificados. No basta con tener la ley, esto es la palabra de Dios. No basta oírla y verla, entenderla y saberla, poseerla y profesarla, proclamarla y enseñarla. Podemos hacer todo con esto, con la Biblia. Oír la palabra cada domingo, leerla todos los días, entenderla, poseerla, profesarla, enseñarla. Una persona debe de ser hacedora de la ley. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la ley. Hacedores. Entonces tenemos que ser hacedores. Tenemos que practicar la ley. No basta con que a veces yo llego a hogares y está la Biblia abierta en el Salmo 23. No basta con tenerla sobre la mesa o en una estantería, ni fue dada para oírla. La ley fue dada para ser obedecida y para vivirla, para que gobierne y controle la vida, de modo que el hombre viva a plenitud su vida. Por eso, los que son solamente oidores de la ley no serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley. Entonces tenemos que entender, poseer y tener y oír y proclamar la ley no basta para salvar a una persona. La persona debe guardar la ley, debe de vivir y hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 es muy claro y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Lucas 6, del 47 al 49, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que edifica su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y luego en Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, no basta con oír la palabra, tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicarla a nuestra vida y permitir que la Biblia nos cambie. El número 3 dice: los paganos tienen una triple testimonio. Un testimonio que es suficientemente fuerte como para llevarlos a Dios. Los hombres tienen su naturaleza, la naturaleza del hombre, que habla fuerte y claramente, que señala hacia Dios. Tenemos que entender lo que dice exactamente este versículo. Los hombres podrán no tener la ley o la Biblia, pero pueden hacer la ley por naturaleza. Pueden ser ley
para sí mismos. Dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra humanidad, dentro de la naturaleza, está esto que puede estimularlos a hacer la ley. El hombre tiene adentro de sí su conocimiento instintivo del bien y del mal. Su naturaleza misma le da la oportunidad de hacer lo que es bueno. Así se quiere decir algo más. El hombre puede contemplar la naturaleza, o sea, la creación, y ve que él forma parte de la naturaleza. Puede ser instintivamente a través de la naturaleza el gran poder eterno de Dios y su divinidad. Entonces, dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce en su interior y en su conciencia, en su moral, sentido interior, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego sigue el versículo 20 y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Porque, como les dije el día que estuvimos leyendo Romanos capítulo 1, 19 y 20, si tú ves el cerro de la silla, tú dices, alguien grande, poderoso, eterno, tuvo que haberlo creado. Si ves un niño recién nacido, dices, un Dios grande, poderoso, eterno, creó este bebé. La naturaleza misma, la mariposa, el viento, el arroyo, el mar, toda la naturaleza nos dice que hay un Dios grande. El hombre tiene sus conciencias que dan testimonio de lo que es bueno y malo. Cuando hacen bien, sienten la aprobación. Cuando hacen mal, su conciencia los reprende. La conciencia del hombre le da la oportunidad de vivir en forma justa y de hacer el bien. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los hombres tienen su razonamiento, su capacidad de razonar. Dios nos dio esa bendición de poder razonar, de poder decir esto es bueno o esto es malo. Tenemos la capacidad de desaprobar o de aprobar, de excusar o de acusar a ellos y a otros. Los pensamientos que Dios nos ha dado nos da testimonio de cómo deberían o no deberían vivir si su conducta es excusable, aceptable o acusable, digna de condenación. Tenemos que ver, los hombres pueden aprender mucho de Dios y sobre lo bueno y lo malo a través de su naturaleza, sus conciencias o sus pensamientos. Los hombres pueden mirarse a sí mismos y a la creación y aprender que deben de vivir en conformidad al orden, las leyes y las reglas, que debemos de vivir en obediencia, respeto y paz, que debemos de vivir mostrando gratitud, honra y estimación, que debemos de vivir siendo libres, limpios, puros y morales. Debemos de vivir mostrando cuidado y preocupación y amor, sin robar, sin mentir, sin adulterar. El hombre no puede ser salvo sin Cristo Jesús. No importa cuán moral sea, no importa lo bueno que pueda ser, sea que viva por la ley o por la naturaleza. No vive una vida sin pecado y perfecta. Pecan y quedan destituidos de la gloria de Dios. Así que, sin importar con cuánta moralidad viva el hombre,
tiene que ser perfeccionado en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Jesús mismo nos dice que fuera de Él no podemos hacer nada. Él mismo se presenta en Juan 14:6 y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en 1 de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cada persona en esta tierra, cada persona, no importa si sea pobre o rica, blanca o morena, no importa el continente, no importa la cultura, todos necesitamos a Cristo para llegar al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y cuando la Biblia dice nadie, es nadie, puede venir al Padre si no es por mí. En ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús para ser salvos. Tú y yo necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada persona que está escuchando y que no ha abierto su corazón a ti, que tú toques la puerta de su corazón, Señor, y que vengas y Él abra la puerta y entres a su corazón y pueda, Señor, perdonar sus pecados, que Él pueda arrepentirse y tú perdonarlo, porque solamente en ti hay salvación, solamente en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú no haces acepción de personas, que para ti todos somos iguales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta tarde. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.